de enfermedad renal crónica y enfermedad renal terminal en todo el mundo. La proposición de personas con diabetes que también tienen enfermedad renal crónica se ha mantenido relativamente estable, aproximadamente del 25 al 30%. La prevalencia de la diabetes en Estados Unidos ha aumentado en los últimos 20 años, del 6 al 10%. Un estudio epidemiológico de intervenciones y complicaciones de la diabetes mostró que entre los pacientes de diabetes tipo 1, después de un seguimiento promedio de 24 años, el 23% de los tratados de manera intensiva y el 36% de los que recibieron tratamiento convencional desarrollaron albuminuria. Un estudio prospectivo de diabetes en el Reino Unido mostró que entre los diabéticos tipo 2, después de una media de 15 años de seguimiento, el 38% desarrolló albuminuria, mientras que el 28% desarrolló una insuficiencia renal. Vamos a tener varios factores de riesgo o factores de enfermedad renal diabética. Entre estos tenemos la edad, donde dice que va a aumentar un 8% en la quinta etapa de la vida, 19% en la sexta y 35% en la séptima. Raza y etnia, los pacientes diabéticos afroamericanos, latinos y blancos americanos, se estima que los africanos van a tener de 409, los latinos van a tener 303 y los blancos americanos 206 casos por cada 100.000 personas diabéticas. Entre el sexo, cabe destacar que en el género de las chicas nosotras vamos a tener mayor frecuencia, pero también cabe destacar que los masculinos van a terminar con enfermedad renal terminal más que nosotras. Vamos a tener como factores el bajo estatus socioeconómico. La albuminuria y disminución de la tasa de filtración glomerular es más común en las personas con nivel educativo inferior, incluso después de controlar los factores sociográficos y clínicos. Los barrios más pobres corren un mayor riesgo de exposición ambiental, menos opciones de alimentación saludable y espacios abiertos para la actividad física para mitigar la obesidad. Más probabilidades de tener contaminación o poco saludable o pocos hábitos saludables, ellos van a fumar, alcohol, tienen más acceso a drogas ilícitas y a menudo tienen menos acceso a la atención médica, particularmente en las zonas rurales. La obesidad. Chicas, la obesidad conduce a una forma de glomerulosclerosis focal segmentaria secundaria, llamado glomerulopatía relacionada con la obesidad, incluso en ausencia de diabetes. El 40% de estos pacientes tienen características de enfermedad renal diabética. La enfermedad renal diabética a menudo coexisten y comparten muchas características clínicas y patógenas con la hiperfiltración glomerular, como la albúmina progresiva y la lesión de podocitos. La obesidad resulta en la actividad del sistema, va a activar el sistema renal angiotensina, aldosterona, causando una mayor retención de sodio, activación del sistema nervioso simpático y aumento de la presión capilar intraglomerular. Exacerbado los mismos procesos causados por la diabetes, que son los mismos que va a causar, y también resulta en glomerulosclerosis. La obesidad visceral tiene una mayor asociación con la incidencia de la enfermedad renal diabética progresiva que la obesidad general, posiblemente debido al aumento de la producción de citoquinas de adipocitos. También la obesidad central o visceral, va a tener también mayor riesgo cardiovascular. Fumar. Incluso en ausencia de diabetes, fumar puede resultar en esclerosis nodular del riñón, que es indistinguible de la glomerulosclerosis diabética. Además, fumar desencadena muchas de las mismas vías patógenas que son activas en la enfermedad renal diabética, como la disfunción endotelial, el estrés oxidativo y la inflamación. Hiperglucemia. Hay evidencia abrumadora de que el control glucémico afecta el riesgo de padecer un incidente y una enfermedad renal diabética progresiva. Además, la restauración del control glucémico normal
con trasplante pancreático en un paciente con diabetes tipo 1 puede mejorar la enfermedad renal a largo plazo. Los estudios observacionales de la diabetes tipo 1 y tipo 2 han demostrado que los niveles más bajos de hemoglobina glucosilada están asociados con la reversión de la hiperfiltración, aumento de la regresión de la albuminuria. Estas mejoras se pueden observar incluso en etapas posteriores de la enfermedad renal diabética, incluyendo el aumento grave de la albuminuria. Una relación entre albúmina y creatinina en orina mayor o igual de 300 miligramos por día y una disminución de la tasa de filtración glomerular. Entre los factores genéticos, durante mucho tiempo se han reconocido la agrupación familiar de la enfermedad renal diabética y la enfermedad renal terminal, con estimaciones de herencia que van desde 0,30 a 0,75 dependiendo de la población. A pesar de la fuerte heredabilidad, de la enfermedad renal diabética, la búsqueda de identificar etiología genética sigue siendo esquiva. Varios genes, incluyendo el gen apoliproteína 1, APOL1, estuvieron implicados inicialmente en la susceptibilidad y progresión de la enfermedad renal diabética. Vamos a hablar ahora de la fisiopatología. La enfermedad renal diabética es una enfermedad compleja y heterogénea, con numerosas vías etiológicas superpuestas que incluyen cambio en la hemodinamia glomerular, estrés oxidativo e inflamación, fibrosis intersticial y atrofia tubular. El medio diabético va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y muchos otros mediadores posteriores, lo que desencadena la hipertrofia renal, el aumento del flujo plasmático renal y el aumento de la fracción de filtración, que en conjunto dan como resultado una elevación anormal de la tasa de filtración glomerular, o sea, una hiperfiltración. La hiperfiltración glomerular se puede definir a nivel de la nefrona única, en la que la relación entre el filtrado glomerular, entre el flujo renal plasmático efectivo y el flujo, y el filtrado de esta se va a elevar debido a la hemodinamia glomerular, alternado a daño glomerular con hipertrofia de la nefrona remanente. La fracción de filtración es difícil de medir en humanos y la mayoría de los estudios de hiperfiltración glomerular se han centrado en el flujo plasmático renal del riñón entero, suprafisiológica. Generalmente definida como mayor que 2 desviaciones estándar por encima de las normas, por encima de lo normal. Por lo tanto, la hiperfiltración glomerular se define generalmente entre 120 y 140 mililitros por minuto entre 1,72 metros cuadrados. La función tubular tiene un impacto en la hemodinamia glomerular a través de la retroalimentación túbulo-glomerular. La diabetes se asocia con una disminución de suministro de sodio de la mácula densa. Esto ocurre temprano en el curso de la diabetes, como la hipertrofia del túbulo proximal, y hay una regulación ascendente de los contraportadores de sodio-glucosa. El estrés y la inflamación oxidativa, la hiperglucemia, así como la resistencia a la insulina y la dislipidemia, causa un aumento de la formación de ACE, que al unirse con receptores de situado en múltiples tipos de células del riñón, induce a la producción de numerosas citoquinas a través de la activación de factores de transcripción nuclear.
Aquí vemos que los productos finales de la glicación avanzada, el AYE, que acabo de mencionarlo, esto va a producir, va a causar que se activen varios elementos inflamatorios y va a causar que va a producir una necrosis, una fibrosis intersticial como producto final y la glomerulosclerosis. La fibrosis intersticial y atrofia tubular, a medida que la enfermedad renal diabética progresa, existe una clara relación entre el grado de fibrosis intersticial, atrofia tubular y la disminución del filtrado glomerular. La hiperglucemia produce la derivación de glucosa a través de la vía de exosamina y posteriormente aumenta la producción de la de filtración glomerular y de inhibición activador del plasminógeno. El daño a la célula tubular proximal, la angiotensina 2 y el albúmina también da lugar a un aumento de la tasa de filtración glomerular con una consiguiente conversión de peristicios y miofibroblastos infiltrados de macrófagos y un exceso de depósito de colágeno y fibronectina. Aquí vemos una pequeña imagen donde se resume prácticamente toda la fisiología. Vamos a ver si podemos el puntero. Perdón. Vamos a tener varias sustancias como que son vasodilatadoras que van a actuar en la arteria aferente y varios en la arteria eferente, vasoconductores. Eso va a hacer que se produzca un aumento de flujo plasmático a nivel del glomérulo y este va a causar un aumento de tamaño y una hiperfiltración glomerular. Entonces va a tener como consecuencia que se van a esclerosar los glomérulos y los glomérulos, el glomérulo funcional o único va a comenzar a producir y va a causar la hiperfiltración. Entre las manifestaciones clínicas son típicamente asintomáticos, por lo tanto, generalmente se detectan a través de las pruebas periódicas y rutinarias. Las anomalías clínicas más comunes en la enfermedad renal diabética son la excreción de albúmina de orina persistente elevada. Los resultados anormales deben confirmarse mediante pruebas repetidas durante un periodo de 3 a 6 meses. El diagnóstico de este suele ser un diagnóstico clínico. Requiere primero establecer el diagnóstico de estar al frente de un paciente diabético, de luego demostrar la presencia de enfermedad renal que se define por albuminuria y disminución de la tasa de filtración glomerular. Cuando tenemos al paciente debemos hacerle una evaluación oftalmológica, paciente diabético, y en paciente vamos a tener un paciente con evidencia de enfermedad renal. La presencia de retinopatía diabética proliferativa se correlaciona con características patológicas de la enfermedad renal diabética. Por lo tanto, se puede realizar un diagnóstico clínico de enfermedad renal diabética en pacientes con retinopatía establecida, incluso si la duración de esta es corta, o sea, menos de 5 años. Para llegar a un diagnóstico, a pesar de estar definido tradicionalmente como una tasa de excreción de albúmina en orina durante 24 horas, la albuminuria se evalúa más comúnmente mediante una producción aleatoria de albúmina de creatinina en orina. En la práctica, la muestra de 24 horas, o sea, ya prácticamente se está evaluando, pues es un poquito engorrosa para los pacientes, e introducir, hay cierto grado de sesgo, y por ende vamos a preferir la relación albúmina-creatinina casual. Aquí esta tabla que formé es cosas puntuales para formar y tener claro el diagnóstico de esa patología. Vamos a tener albuminuria moderadamente aumentada de 30 a 300 miligramos por día, ¿verdad? Anteriormente denominada, como dije, microalbuminuria. La albuminuria moderada aumentada se define como una excreción de albúmina en orina estimada
o medida entre 30 a 300 miligramos de creatinina entre el grado de creatinina. La albuminuria severamente aumentada va a ser una albuminuria mayor de 300 miligramos por día, anteriormente denominada macroalbuminuria. La albuminuria severamente aumentada se define como una excreción de albúmina en orina estimada o medida mayor de 300 miligramos. Disminución de la tasa de filtración glomerular, normalmente se considera generalmente que está por encima de 90, o sea, de infiltración, aunque no es sustancialmente variable. Recuérdense que va a haber una variabilidad individualidad de la paciente, o sea, cada paciente va a tener una tasa diferente. En la práctica clínica, la tasa de filtración se estima mediante ecuaciones que no son lo suficientemente precisas, excepto cuando la tasa de filtración glomerular es menor de 60. Por lo tanto, la definición aceptada de una tasa de una enfermedad renal disminuida está entre el umbral por debajo de los individuos con tasa de filtración glomerular de 60 a 90, sin clasificar con respecto a la implicación clínica de su reducción de la función renal. Con relación a los sedimentos de orina en la nefropatía diabética, suele ser insípido, pero los pacientes con albuminuria muy elevada pueden tener hematuria microscópica y los que tienen proteinuria en rango nefrótico a menudo tienen cuerpo graso, ovalados o goticas de lípidos en el sedimento. Los glóbulos rojos dismórficos y los cilindros de glóbulos rojos son poco frecuentes en los pacientes con nefropatía diabética y por tanto sugieren nefropatía no diabética, particularmente alguna glomerulonefritis. La hematuria microscópica es común en pacientes con nefropatía diabética y se identifica con mayor frecuencia en pacientes con albuminuria grave. Cuando nosotros vamos a pensar o a optar que podemos hacer alguna biopsia renal en un paciente que estamos dudando que sea una enfermedad renal diabética, puede no ser necesario por el diagnóstico de los casos típicos, o sea que ya sabemos que tiene esa patología. Está indicada cuando están presentes características atípicas que sugieran que no estamos frente a una enfermedad renal diabética. Diabetes de corta duración, y que el paciente progrese rápidamente. Ausencia de retinopatía diabética, especialmente en pacientes con diabetes tipo 1 que tienen más de 5 años. Sedimentos urinarios activos, síndrome nefrótico de aparición repentina o albuminuria progresiva, o disminución de la tasa de filtración glomerular. Aquí tenemos una imagen, ¿verdad?, de una glomerulopatía diabética, donde tenemos en la A, que tenemos un glomérulo normal. En la B, tenemos expansión mesangial difusa con proliferación de células mesangiales. En la C, expansión mesangial prominente con nodularidad temprana y mesangiolisis. En la D podemos observar una acumulación de matriz mesangial formando nódulos de Kimberley-Wilson, que la podemos ver cuando presenté la primera imagen de la glomerulonefritis diabética. En la E tenemos una dilatación de capilares formando microaneurisma con hialina subintimidal. Y la F tenemos glomérulos oxidolentes. Aquí tenemos la siguiente imagen, la microscopía electrónica, donde podemos ver en la imagen B normal, tenemos un glomérulo normal. En la A tenemos cambios estructurales de una glomerulopatía diabética, encontrando con microscopía electrónica donde podemos señalar que donde tiene la C indica de manera desde una pasión, o sea, va a indicar la letra C la marcada expansión del mesangio.
La letra D, en azul, indica un marcado engrosamiento difuso de la membrana capilar del sótano, hasta 3 veces el espesor normal en este caso, bastante grande. Y la E indica la efusión segmental del proceso del pie epitelial visceral. Hay una clasificación de la Sociedad de Patología Renal que indica que la puntuación se asigna a los 3 compartimientos renales, que va a incluir los glomérulos, o se van a observar los glomérulos, la vasculatura y el intersticio. Clase 1, vamos a tener un engrosamiento aislado de la membrana basal glomerular. Las membranas basales miden más de 430 nanómetros en el hombre y en la mujer, 300